¿Cómo están, estimados estudiantes? El día de hoy vamos a realizar la sesión Nociones básicas del cálculo, trigonometría. Quiero resaltar algo muy importante. Si bien es cierto, la trigonometría es una rama de las matemáticas cuya relación se da en términos de las medidas de sus lados y de sus ángulos, modestamente no pretendemos en esta sesión de clase comentar todo el campo temático de la trigonometría. Lo que yo quiero rescatar y resaltar es que la física, de alguna u otra manera, se relaciona de los términos trigonométricos para proceder a resolver sus cálculos. Por ese sentido es la importancia de qué elementos de la trigonometría nosotros vamos a estudiar o relacionar con la física. ¿De acuerdo? Ya ustedes cuando tengan que llevar el curso o la subárea de trigonometría en el colegio, el profesor de manera ya más detallada hablará de las características que tiene en sí la trigonometría. Muy bien. Una de las primeras situaciones que frecuentemente se presenta y la física relaciona de la trigonometría son las razones trigonométricas. Queremos nosotros rescatar en esta parte que vamos a tomar como base el triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque un ángulo mide 90 grados, ángulo recto. Los términos o elementos que definen a este triángulo rectángulo, tomando en cuenta el ángulo como referencia, son los catetos y la hipotenusa. Y si tomamos este ángulo como referencia, para alfa, su cateto opuesto será quien está frente de él, su cateto adyacente vendría a ser quien forma parte del ángulo, y la hipotenusa es el cateto de mayor tamaño. Muy bien, pero ¿qué razones trigonométricas nosotros vamos a conocer o debemos definir? Son 6 las razones o funciones trigonométricas. Estas razones trigonométricas se conocen como seno, coseno, tangente. Aquí está representado a través de sus abreviaturas. Asimismo tenemos la cosecante, la secante y la cotangente. Muy bien. La función seno, independientemente del ángulo en el cual yo esté trabajando, siempre se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para este caso hemos considerado el ángulo alfa. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto será quien está frente de él, lo que está de color anaranjado, y el cateto adyacente está color de verde, y la hipotenusa color negro. Muy bien. Asimismo, las funciones que están en la parte inferior, que también tienen su propia definición, como en el caso de la cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante es hipotenusa sobre el cateto adyacente, la cotangente es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Se relacionan las 3 primeras de la parte superior con las 3 siguientes de la parte inferior, de tal manera que, si ustedes se pueden dar cuenta, la tangente que está de color negrita con la cotangente que también está de color negro se definen prácticamente de manera inversa. ¿Por qué? Porque uno es cateto opuesto sobre cateto adyacente y el otro es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La misma relación sucede entre el coseno y la secante. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí es hipotenusa sobre cateto adyacente. La cosecante es cateto en la cosecante hipotenusa sobre cateto opuesto y el seno cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, quiero rescatar que las 3 funciones inferiores son las inversas de las 3 primeras razones trigonométricas que acabamos de mencionar. Entonces, ustedes dirán, ¿en qué parte de la física aplicamos las razones trigonométricas? Bueno, en la mayoría de los casos. Básicamente cuando tengamos que ver problemas relacionados con fuerzas, problemas relacionados con trabajo, con la estática, diagrama de cuerpo libre, condiciones de equilibrio. O sea, aplicaciones hay diversas y distintas. ¿De acuerdo? Bien, hemos estudiado entonces una de las características o uno, digamos, de la temática de esta rama de las matemáticas tan importante para la física. Otra situación que nosotros también debemos de tomar en cuenta de manera muy particular son los triángulos rectángulos notables. Un triángulo rectángulo notable se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué razón?
porque hay una relación entre las medidas angulares y sus catetos. En este caso, sus catetos se relacionan de manera proporcional y las cantidades, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, son cantidades, en cierta manera, cantidades enteras, manejables, manipulables. Nosotros, si bien es cierto, los triángulos rectángulos notables son varios, nosotros vamos a considerar algunos triángulos rectángulos notables que de manera frecuente los vamos a trabajar, como es el caso del triángulo rectángulo notable de 37 y 53 grados, cuyos catetos son 4K, 3K y la hipotenusa que es 5K. El otro triángulo rectángulo notable 45-45, cuyo cateto es K, K y K raíz de 2. Así también tenemos el triángulo 30-60, que es K, K raíz de 3 y 2K. Y 16-74, cuyos catetos son 24K, 7K y 25K. Entonces, estos triángulos rectángulos notables vamos a utilizarlos, como les decía, de manera frecuente al momento de resolver los ejercicios. Bien, ya hemos visto dos situaciones importantísimas para la física. No quería dejar o pasar por alto algo que también se presenta al momento de resolver situaciones, digamos, problemáticas, como es el caso de las identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas se pueden caracterizar o agrupar, seleccionar en tres grupos: las pitagóricas, las recíprocas y las identidades por cociente. Son pitagóricas porque elevadas al cuadrado me da la unidad. 1 más tangente cuadrado secante cuadrado, 1 más cotangente cuadrado es igual a cosecante cuadrado de x. Son recíprocas porque el seno por la cosecante me da la unidad, el coseno por la secante me da la unidad, la tangente por la cotangente también me da la unidad. Y las por cociente, aquellas que definen a la tangente y a la cotangente. La tangente se define como seno entre coseno y la cotangente como coseno entre seno. Como les decía, el campo temático de la trigonometría es bien amplio, muchas cosas que debemos nosotros de conocer. Aquí solo hemos seleccionado tres cosas muy importantes que lo vamos a aplicar en nuestro quehacer diario relacionado con la física. Finalmente, para esta parte, vamos a tener algunas funciones trigonométricas de ángulos rectángulos notables, digamos, frecuentes, comunes. ¿Cómo se trabaja con esta tablita? Quizás aquí ya tenemos los valores ya especificados. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuánto es el seno de 30 grados, el seno está aquí y 30 grados está aquí. Seleccionamos de manera horizontal, llegamos hasta donde dice 30 grados y la respuesta será 1/2. ¿Cómo hallamos el coseno de 60 grados? Coseno está aquí, avanzo hacia donde es 60 grados y la respuesta sería 1/2. Queremos hallar, por ejemplo, la secante de 37 grados. Secante, nos vamos hasta los 37 grados y digo que es 5/4. Y así podemos nosotros aplicar todas las razones y funciones trigonométricas que me soliciten. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que hemos agregado una información adicional, tomando en cuenta de que de repente, por allí, en algún momento, esta información nos va a servir no solo para resolver problemas que están propuestos en estas diapositivas, tampoco problemas que estén en el módulo, sino problemas de repente de otra naturaleza, preuniversitarios, ejercicios de repente inclusive hasta universitarios. A veces, si bien es cierto, una calculadora lo puede resolver, pero ya tenemos esta información muy valiosa para resolver los ejercicios futuros. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a aplicarlos? Aquí es algo muy importante. ¿De acuerdo? Como que lo que hemos acabado de explicar, vamos a practicar un poquito para un poco relacionarnos con la trigonometría. Ojo, tan importante para la física. ¿De acuerdo? Muy bien. Primera situación problemática. Me dicen, encuentra las razones trigonométricas. Cuando yo digo encuentra las razones trigonométricas, me estoy refiriendo al seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante del ángulo B de un triángulo rectángulo ACB recto en C, sabiendo que el cateto A mide 24 y el cateto C mide
26. Vamos a dar solución. Entonces, como me dicen construir un triángulo o hallar las razones trigonométricas de un triángulo, vamos a dibujar el triángulo. Lo importante en el triángulo es que el ángulo recto mida 90. Entonces, en los vértices podemos llamar A y B, o B y A, como se crea conveniente, pero esto no debemos olvidar. Aquí debe estar C. ¿Ok? Entonces, ahí está A, ahí tenemos B, y ahí hemos colocado C. Entonces, donde se encuentra C, colocamos el ángulo de 90 grados. Muy bien, adicionalmente a ello tenemos estos datos. El A es el cateto. El cateto se encuentra frente al vértice. Aquí, en esta posición, debemos colocar 24. Lo mismo sucede en C. Frente a C, en este cateto grande que se llama hipotenusa, colocamos 26. Entonces, para nosotros poder encontrar las razones trigonométricas del ángulo B, nos falta hallar este cateto, la medida de este cateto. Entonces nosotros, como no sabemos cuánto vale, vamos a decir que es X. Recuerden, en todo triángulo rectángulo, la manera o la forma de relacionar sus catetos es aplicando el teorema de Pitágoras. Por ello que para encontrar el valor de X vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. No nos olvidemos, cateto, cateto, hipotenusa. Entonces, al aplicar Pitágoras, ¿qué vamos a decir? X al cuadrado, que es el cateto, más 24 al cuadrado, que es el otro cateto, es igual a la hipotenusa, que es 26 al cuadrado. Despejamos, el 24 pasa a restar, resolvemos y me queda la raíz cuadrada de 100. Y eso vale 10. De esa manera hemos encontrado el valor de X. Recién con esa cantidad, con esa incógnita, que ahora ya no es una incógnita, no es un valor conocido, podemos hallar las funciones trigonométricas. ¿Cuáles eran? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Empezamos con el seno. El seno de B sería mi cateto opuesto, ¿sí?, sobre mi hipotenusa. Es decir, 10 sobre 26. Simplificamos y me queda 5/3. Ahora, coseno. El coseno de B, cateto adyacente, es decir, 24, sobre la hipotenusa, es decir, 26. Si simplificamos, 12 sobre 13. ¿Qué me falta? La tangente. La tangente de B, la tangente es el cateto opuesto, es decir, 10, sobre el cateto adyacente, es decir, 24. Simplificamos, 5 sobre 12. Luego las demás funciones trigonométricas son las inversas. ¿Cuál es la inversa del seno? La cosecante. Entonces yo ya puedo saber cuánto es la cosecante. Si el seno es 5 sobre 13, la cosecante será 13 sobre 5. A ver, efectivamente. Luego también tenemos la inversa del coseno, es la secante. Si el coseno es 12 treceavos, la secante será 13 doceavos. Efectivamente, ahí está la solución. Finalmente, la tangente. Si la tangente es 5 doceavos, entonces la cotangente será 12 quintos. Y de esa manera hemos hallado las razones trigonométricas para el ángulo B. ¿Correcto? Bien. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio lo que voy a hacer es reemplazar por sus valores numéricos. Es fácil poder decir, bueno, pues en la tabla tenemos el valor del seno, del coseno y del seno de los respectivos valores. Pero no nos olvidemos y no debemos memorizarlos. Son cantidades, en este caso, tan variantes, o sea, tan amplias, que es difícil poder memorizarlas. Mejor acordémonos de los triángulos rectángulos y de esa manera nunca nos vamos a olvidar. Por ello que para dar solución a la condición, tomamos en cuenta los triángulos rectángulos notables. ¿Qué ángulos están involucrados? 30, 60 y 37. Entonces trabajamos con el triángulo rectángulo de 37 y 53. Tenemos los valores de los catetos. También tenemos el otro triángulo, 30, 60. Y de esa manera vamos a hallar las respuestas. Por ejemplo, ¿cómo hallamos el seno de 30? Acá está 30. Seno es cateto opuesto
sobre hipotenusa, es decir, 1/2. Entonces 4 por 1/2. ¿Cuánto es el coseno de 60? Acá está 60. Cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, 1/2. ¿Cómo es el seno de 37? Cateto opuesto sobre hipotenusa, es decir, 3/5. Y de esa manera nosotros vamos a reemplazar por los respectivos valores, tal cual les había indicado. Entonces, ahí, dado que son multiplicaciones, sumas y restas, podemos simplificar algunos términos. El 4 se simplifica con el 2 se simplifica con el 2 y el 5 se simplifica con el 5. De tal manera que me va a quedar aquí 4 por 1/2, 2, más 1 menos 3. 2 más 1 es 3 menos 3, 0. Y esa sería la respuesta a este problema. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, no nos olvidemos la importancia de conocer los triángulos, los ángulos que corresponden a los triángulos rectángulos notables para conocer qué cantidades numéricas son las que necesitamos. Bien, vamos a continuar con otro problemita. En este caso me piden calcular el valor de x. Me dan una figura. Esta figura es un triángulo. Tenemos el valor de 30 grados, 53 grados. El cateto, uno de ellos mide 10 y otro lado mide x. Podemos darnos cuenta de algo muy importante. La figura que está construida ahí es un triángulo, perfecto, pero no es un triángulo rectángulo notable. Tampoco es un triángulo rectángulo. Es un triángulo, perdón, es un triángulo, no es rectángulo. Entonces, yo veo que los ángulos agudos, ¿correcto? ¿Cuánto sumarían? 83. Nos suman 90 para yo decir que le acá vale 90 y poder pensar que se trata de un triángulo rectángulo notable. De ahí podemos darnos cuenta. Muy bien, vamos a darle solución. Lo primero que voy a hacer es trazar una línea notable. Esa línea notable se llama altura. La altura voy a trazar desde este vértice, donde está el cursor, y lo voy a proyectar hacia el lado opuesto. De tal manera que obtenemos una línea de color rojo. Yo llamaría altura. Pero para que se llame altura debe haber un ángulo de 90 grados. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta, esta raya que ha logrado dividir a este triángulo en dos triángulos. Muy bien, al dividir en dos triángulos voy a tener la siguiente situación. Cada uno de ellos es rectángulo. Y ya obtuve los triángulos rectángulos notables. Entonces, ahora sí, tomamos en cuenta los ángulos y los catetos que el problema lo propone. Empezamos con uno de ellos. Vamos a tomar el triángulo que es más angosto. 53 grados, el valor de h, que es el mismo valor que habíamos encontrado aquí, es lo que teníamos acá, no nos olvidemos, h. Luego tenemos 10, que está en el problema, y luego 53. Recordemos que este es un triángulo rectángulo de 53 grados, ya lo vimos en el problema anterior. Frente a 53 grados, ¿quién se encuentra? 4K. En la hipotenusa, ¿quién se encuentra? 5K. Y en este otro cateto, ¿cuánto es? 3K. Por ello que nosotros decimos 4K, 5K y 3K. Muy bien. Pero esta relación ya se conoce. Ese 5K, ¿cuánto debe valer al final? 10. Por ello entonces que 5K es igual a 10. Y encontramos el valor de K. Conociendo el valor de K, yo puedo saber cuánto vale la altura. La altura debe valer 4 veces K, 4 por 2, 8. ¿Por qué necesito la altura? Porque ahora este dato lo voy a llevar al otro triángulo y lo vamos a dibujar en la parte superior. Tenemos ahí el triángulo, colocamos los valores que el problema tiene de por sí, que es el valor de X, conocemos ahora 8, que es la altura, dato que no se conocía primero, ahora ya lo sabemos. Luego tenemos el valor de 30 grados, que es el ángulo que tenemos, y de esa manera nosotros lo relacionamos con el triángulo rectángulo notable. No nos olvidemos que frente a 30 grados se encuentra K, pero para que no se confunda con esta K, lo he llamado A. La hipotenusa debe ser 2 veces A. El otro dato no necesitamos porque aquí ya encontramos la respuesta. Dense cuenta que A vale 8 y X vale el doble de A, o sea 8 por 2, 16.
y 16 sería el valor de x que nosotros hemos querido encontrar. Bueno, jóvenes, de esta manera yo quiero mostrar, darles a entender que necesitamos conocer un poquito más de esta rama de las matemáticas. Continuamos entonces. Tenemos algunos ejercicios que vamos a poner en práctica. Espero que ustedes lo puedan resolver aplicando los mismos criterios que se ha considerado y de esta manera llegar a obtener la respuesta correcta. Gracias por la atención prestada y nos encontraremos en una próxima oportunidad.